Muy buenas tardes, Aski Haipuki, pana, estimados amigas y amigos, buenas tardes. Estamos hoy, esta vez, en la revisión de la adjetivación aymara. Maihachawi, adjetivación, ¿no? O Maihachawi toquetau aroski pañani. Vamos a hablar entonces cómo funciona la adjetivación en aymara respecto en la modificación dentro de la estructura oracional. Bien, entonces, Ukamaha Kaltañani, ¿no? Para hablar de la adjetivación en aymara debemos hablar de su sintaxis, de su estructura oracional y en qué estructura se ubica esta adjetivación. Tenemos entonces la adjetivación en el aymara en la estructura del sujeto, ¿no? Sabemos bien que la estructura oracional de la aymara funciona sujeto, complemento, verbo, a diferencia del castellano que sería sujeto, verbo, complemento, ¿no? Entonces, la adjetivación va acá, ¿no? En este sector se ubica todas las modificaciones que se pudiera hacer al sujeto dentro de la oración. Y obviamente, según estructuras oracionales, tenemos cantidad de estructuras oracionales que pueden ser sujeto, verbo, sujeto, complemento, verbo, etcétera, ¿no? Que más allá se va a especificar con claridad. Bien, entonces, askaypuki pantakenitaki, arutaki sarutokenja, exatoque amuitataraki, ¿no? Suti toqena gatja pokachiri luriri, akangiwa maihachaweja, ¿no? Akarua kunjama sakauqa maihachiri nakasa, acá suti roja hananchespa uksatoqetawa amuykipta qañani. Waliki ukamaj, mayampi sarantas kakiñani, askinjama amuykipta ñataki. Waliki ukamaj, ¿no? Bien, para especificar su terminología, dentro de la aymara, adjetivo vamos a conocer como maihachiri, adjetivo, y su abreviación como MY, maihachiri, ¿no? Y nombre, obviamente, va a estar como suti, ¿no? Y su abreviación ST. Obviamente nosotros conocemos nombre con E, ¿no? Entonces, lo que vamos a usar en la descripción entonces es maihachiri suti, ¿no? Adjetivo, nombre. Y como tal, maihachawi, adjetivación. Bien, en ese sentido entonces, la adjetivación en aymara va en diferentes estructuras, ¿no? Dentro de las cuales podemos encontrar, por ejemplo, que la adjetivación va antes del nombre, ¿no? Antes. Eso quiere decir que la adjetivación califica al nombre delante de los sujetos, de la estructura oracional. Aquí está, ¿no? La estructura del sujeto, luego vendrá el complemento, después el verbo en esa estructura, ¿no? Veremos con uno entonces. Acá podemos especificar un adjetivo más un nombre, ¿no? Usun kaya guagua, por ejemplo, dice, ¿no? O otro tipo de adjetivación, podemos decir, en este caso, asu guagua, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, hiska guagua, bebé pequeño, ¿no? Y en su traducción podemos decir, por ejemplo, bebé pequeño, ¿no? Según esa especificación, vemos que la adjetivación va antes, en este caso, en la estructura castellana el adjetivo va después, ¿no? Aquí está el sujeto o el nombre, el adjetivo, a este lado. En aymara funciona al revés, ¿no? Su estructuración. Ahora, sin embargo, no solo puede ser solo un adjetivo, sino pueden ser varios, 3 hasta 5 estructuras seguidas. Por ejemplo, acá tenemos dos estructuras, dos adjetivos calificando a un mismo nombre, por ejemplo, ¿no? Y ahí podemos observar, por ejemplo, hiska chochña uta, dice, ¿no? Hiska chochña uta, ¿no? Y traduciéndolo, por ejemplo, podemos colocar casa verde y pequeña, ¿no? Ahí, casa verde y pequeña. Aquí estamos con el nombre, aquí tenemos un adjetivo, aquí el otro adjetivo, ¿no? Entonces, en la estructura oracional a castellano va al revés. A este lado califica, en este caso, en el castellano, ¿no? Acá. Y dentro de la aymara es hiska chochña uta. O individualmente puede ir modificando, ¿no? Hiska chochña uta, casa pequeña, por ejemplo, ¿no? Casa verde y pequeña, como tal. Asimismo, también puede existir con tres estructuras, ¿no? Tres adjetivos modificando a un mismo nombre, como en este caso.
¿no? Modificando a un mismo nombre. Por ejemplo, tenemos la estructura ajo la carara, ¿no? Ajo la carara ayachata wainadis, en este caso, ¿no? Hay un adjetivo modificando el nombre, dos adjetivos, tres adjetivos, ¿no? A esto se le puede considerar la estructura del sujeto, luego vendrá el complemento del verbo en la estructura oracional aymara, ¿no? Hasta acá se considera toda la estructura del sujeto, ¿no? En este caso. Y obviamente, como nos damos cuenta que son modificadores, adjetivos modificadores, pues uno por uno puede ir modificando el nombre, ¿no? Ayachata waina, ¿no? Joven mimado. La carara waina, joven bocón, ¿no? Ajo waina, joven adolescente. Y en total podemos decir, por ejemplo, joven, por ejemplo, joven, mimado, bocón y adolescente, ¿no? La traducción del castellano va al revés, ¿no? Joven, mimado, bocón y adolescente. En cambio, en el aymara, al revés, ¿no? Ajolakarar ayachatahuayna, ¿no? Y ahí podemos ir añadiendo la estructura oracional, por ejemplo, wainaj utarua sari, por ejemplo, ¿no? Y acá podemos encontrar toda una estructura oracional, eh, por ejemplo, ¿no? Acá estamos todo el sujeto, acá estamos con la complementación y aquí el verbo, según la estructura oracional. Entonces, la modificación va dentro en el aymara, se especifica a través de diferentes modificadores. Pueden añadirse una, dos, tres antes del sujeto, ¿no? Los determinantes y los adjetivos van antes del nombre, en este caso. Bien, vayamos entonces. Hasta acá hemos verificado con un adjetivo, dos adjetivos y tres adjetivos, ¿no? Mama ihachirimpi, pama ihachiri, kimsa maihachirimpi. Pama ihachirina kaja sutirua kananchi, sutirua kanstay, ¿no? Askin jama kun jama suka acá arusara toqina unijañataki. Kanawa sutius katasgaspa ugatja pokachirimpi, luririmpi, kamar jamawa wakt ayataraki, ¿no? Ukampi uñaquipas quequiñan, ¿no? Vayamos verificando entonces, no solo es con tres, puede ocurrir con cuatro, hasta con cinco adjetivos modificadores a un sujeto. Acá vemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 adjetivos modificando a un mismo nombre, ¿no? A este proceso se llama la adjetivación. Maihachawi o kasutimpio, ¿no? Adjetivación. Acá tenemos un adjetivo, 2, 3, 4 adjetivos modificando a un sujeto. Dice, hanko ukha hacha sun karara pisi, ¿no? En este caso, podemos adjetivar uno por uno la modificación. Sunkarara pisi, ¿no? Sunkarar pisi, gato bigotón. Hacha pisi, gato grande. Uka pisi, gato flaco. Anko pisi, gato blanco, ¿no? Uno por uno puede ir modificando. Pero acá podemos generar todo, ¿no? Gato, bigotón, grande, delgado y blanco, ¿no? La modificación. La adjetivación castellana es a este lado, ¿no? Gato, bigotón, grande, flaco y blanco. En cambio, en aymara es al otro lado, la modificación, ¿no? La adjetivación. Ankot uka hachasun karara pisi, en este caso, ¿no? Y a partir de acá sería el sujeto, después podemos ir generando más oraciones, complementación y el verbo en este caso, ¿no? ¿Cómo puede ser entonces? Podemos decir, ¿no? El gato, bigotón, grande, delgado y blanco, se había muerto. Toda la complementación y verbo puede venir después, ¿no? Asimismo, específica se puede modificar, sigue hasta 5 adjetivadores, ¿no? Modificadores, ¿no? Camisa de hotie, mama y hachiri, paya, kimsa, pusi, pesca, ma y hachiri, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 adjetivos modificando a un mismo nombre, ¿no? Ejemplo, ¿no? Cansiwa. Acá, maya, paya, kimsa, pusi, pesca, akankiwa, suti, ¿no? Adjetivos. Por ejemplo, puede ser, ¿no? Ajowaina, en este caso, joven adolescente. Huikuwaina, joven ciego, ¿no? Ukawaina, joven flaco. Chaskawaina, a este lado, ¿no? Joven
melenudo, cabellón, ¿no? La carara bocón, por ejemplo, ¿no? Y acá, la adjetivación aymara va a este lado, ¿no? La carar chasca tuca juico ajowaina, ¿no? Y aquí modifican todos. Y en el castellano, estructura castellano, va al revés, ¿no? Joven, adolescente, ciego, flaco, melenudo y bocón. A este lado va la modificación castellana. En cambio, en aymara va al revés, ¿no? La carar chasca tuca hanco ajowaina. Ahí, ¿no? Y cómo nos damos cuenta que todos son adjetivos y no otro tipo de categoría, pues se puede formar modificando uno por uno. Podemos decir ajowain, uikuwain, ukawain, chaskawain, lakararwain, ¿no? Uno por uno. Y obviamente todos va especificando, ¿no? Intensifica la modificación, la adjetivación al sujeto, ¿no? Entonces, en ese sentido funciona la adjetivación aymara, ¿no? Ukamawa aymara maihachaweja, sutiro kanstaiñatakeja, hakatataraki, nairajana kelktatao, ¿no? La adjetivación va antes del nombre en la estructura aymara. Ukamaj, ukampia tiñataki, ¿no? Niawa uñihawaehtana, akanja, casta, ¿no? Mayampik. Hemos visto con un solo adjetivo, con dos adjetivos, con tres adjetivos, ¿no? Y obviamente puede ir llegando más allá, ¿no? Con ambisut haspa, acampi, ¿no? Pusimpi, cuatro adjetivos, uno, dos, tres, cuatro adjetivos, hasta con cinco, ¿no? Cada uno va modificando al sujeto en ese sentido, ¿no? A una estructura específicamente y obviamente uno por uno pues se puede modificar. Eso ya depende en la redacción cuánto queremos cualificar al sujeto o especificar las características del sujeto, ¿no? Acá obviamente se especifica con 5 adjetivos y a todo eso se conoce como adjetivación. Bien, ahora, dentro de la estructura del sujeto, ¿no? ¿Cómo funciona esta adjetivación? Acá tenemos con 4 adjetivos, ¿no? Maya, paya, kimsa, pusi, maya, chirimpi, cuatjasute, ¿no? 1, 2, 3, 4 adjetivos más el sujeto. Luego, obviamente, vendrá todo lo que es la complementación del verbo, ¿no? Kasute, gatjachiri, luriri, ukanaka, ¿no? Luriri, el verbo. Ukamaj, akana unijañani. ¿No? Kunjamasa atama aruja waktayata. ¿Cómo está especificado la oración dentro de la estructura sintáctica? Acá dice, ¿no? Acá identificamos el sustantivo, el sujeto, ¿no? Y a todo esto es la estructura del sujeto, ¿no? Todo eso. Luego acá en verde vendrá la complementación y finalmente el verbo será lura ikiski, ¿no? En este caso. Por ejemplo, la adjetivación es hasta acá, dice, ¿no? Dice, ¿no? El gato bigotón grande, flaco y blanco, ¿no? Está durmiendo en la pared, dice, ¿no? En cambio, acá tenemos ¿no? Entonces, la adjetivación está dentro de la estructura del sujeto, ¿no? Luego venimos con la complementación, en este caso complemento circunstancial per capatana, ¿no? Ikiski, que sería el verbo, ¿no? Lurir, dormir, ikiña. Es así que funciona la adjetivación, ¿no? Ukamawa a maihachaweja, sapamainisa amtapapuniñani. Waliki, hikisinkama.